Bien, es momento de que trabajemos juntos en un pequeño ejercicio. Utilizando formas e interactuando con ellas, crearemos lo que en diseño digital llamamos un wireframe, un esquema básico de funcionalidad o esquema de alambre. Los wireframes son el paso previo al diseño en Alta en Sketch, ya que nos permiten, de manera rápida y efectiva, validar la estructura del sitio y la ubicación de los elementos en la página. Aquí tengo abierto un archivo de Sketch que podrás descargarte de entre los recursos de TutPad, que tiene una captura de pantalla de nuestro sitio web final. Si bien aún hay mucho aquí que no hemos aprendido todavía, como agregar imágenes, textos, iconos, entre otros, me gustaría que pauses el video aquí y trates de replicar la estructura de nuestro portfolio con lo que hemos aprendido. Por ejemplo, esta imagen de fondo podría ser un gran cuadrado y un círculo donde está el logo, un rectángulo donde hay un título, círculos aquí debajo para la sección de nuestro portfolio, dos cuadrados para la sección acerca de mí. ¿Entiendes la idea? Replicar los elementos de la interfaz solo con formas. Te invito a pausar este video aquí y tratar de replicarlo con las formas que tenemos en el panel Insertar. ¿Te atreves? Haz la prueba, pausa el video ahora e inténtalo por ti mismo. Luego vuelve, reproduce el video nuevamente y lo haremos en conjunto a la par que aprendemos más atajos de teclado y opciones para alinear y posicionar elementos. ¿Estás listo? Bienvenido nuevamente. ¿Cómo te ha ido? Espero que muy bien creando todas esas formas para los elementos de nuestro portfolio. Vamos igualmente a crearlo en conjunto. Primero, para la sección principal de inicio, podríamos decir que tengo un gran rectángulo, que sería la imagen del fondo. Voy a correrlo debajo en nuestro panel de las capas y por encima tenemos un círculo, que lo voy a crear con la herramienta O, a la par que presiono Shift y Option para mantener la proporción. Luego tenemos una serie de rectángulos para estos links que los voy a crear con la herramienta rectángulo y presionando Option y Shift voy a duplicar estos rectángulos para generar uno para cada uno de los elementos que luego vamos a tener en nuestro menú. Ahora bien, aquí tengo 4 recuadros. Si presiono Option teniendo seleccionado un elemento, activaré líneas guías que nos permitirán ver la medida en píxeles exacta de la distancia de este elemento hacia sus demás elementos. Por ejemplo, podemos ver que tenemos 40 píxeles desde el principio de nuestra mesa de trabajo hacia donde está el elemento. Y tenemos 26 de separación entre este elemento y el que tenemos al lado. Ahora bien, yo quisiera que todos estos elementos tengan la misma separación entre sí. Entonces, puedo correr estos elementos simplemente con la flecha izquierda o derecha. Y por ejemplo, este elemento tiene 38 píxeles de diferencia, entonces puedo ir acercándolo hasta que llegue a 24. Otra cosa que puedo hacer, si mantengo Shift y aprieto las flechas, puedo mover los elementos de a 10 píxeles. Fíjense que aquí tenemos 24, ahora 34. Y así puedo ir de manera muy precisa ubicando los elementos de acuerdo al tamaño que yo quiera. Puedo agarrar estos 4 elementos e incluso crearlos dentro de un grupo que se llame menú. Y yo quisiera que estos elementos del menú estén centrados respecto del logo. ¿Qué puedo hacer entonces? Puedo seleccionar mi grupo, puedo seleccionar también el óvalo que hemos creado y si nos dirigimos a la esquina superior derecha del panel de herramientas de nuestro inspector, tendremos una serie de opciones para alinear y posicionar nuestros elementos. Cada una de ellas hará algo diferente. Por ejemplo, la primera opción alineará los elementos a la izquierda. También tenemos esta opción que lo que hará es alinearlos en el eje horizontal de manera central. La otra opción los alineará respecto del elemento que esté más a la derecha. Ahora, nosotros no queremos en este caso alinear los elementos respecto del eje horizontal, sino que queremos hacerlo respecto del eje vertical y queremos que los elementos de nuestro menú estén exactamente a la mitad de nuestro logo. Entonces vamos a volver hacia atrás y las opciones que vamos a utilizar son estas últimas 3 opciones del menú que nos permiten alinear en el eje vertical. La primera de ellas alineará todos los elementos arriba de todo. La segunda, que es lo que pretendemos, alineará los elementos a la mitad. Y la última de todas, obviamente, alineará de acuerdo a su línea de base. Por ahora vamos a seleccionar la que nos permite alinear los elementos en el medio. Y si seleccionamos todo este grupo y presionamos Option, veremos que nuestras opciones del menú no están centradas. Tenemos 516 píxeles a la izquierda respecto de nuestro margen y 628 a la derecha respecto de nuestro margen. Y lo que yo quisiera es que la distancia entre el margen izquierdo y el margen derecho para estos 4 elementos de nuestro menú sea exactamente la misma.
Ahora bien, yo podría empujar estos elementos con las flechas o incluso podrían presionar Shift e ir moviéndolo hasta que la distancia sea exactamente la misma. Ahí tenemos exactamente 572 de cada lado. Ahora bien, si yo tengo los elementos descentrados respecto de nuestro eje horizontal, lo que puedo hacer es justamente utilizar la opción para centrarlos y como no tengo otro elemento seleccionado, esto tomará como referencia la mesa de trabajo y me centrará de manera automática los elementos en el eje horizontal. Continuamos entonces. ¿Qué más tenemos aquí? Nuestros tres elementos de las redes sociales. Voy a hacer zoom presionando la letra Z y cliqueando y arrastrando para acercarme y voy a crear tres rectángulos con la herramienta R. Vamos a suponer que son de 24 por 24. Con Option y Shift vamos a duplicarlos y vamos a suponer que queremos 16 píxeles de separación entre cada uno. Entonces voy a ir seleccionando los elementos y presionando Option para asegurarme que las medidas coinciden. 16 y 16, perfecto. Voy a crear otro grupo que sea social. Y en este caso voy a activar mi grilla con Control L y voy a ubicar los elementos moviéndolos con nuestras flechas hasta que lleguen al borde de nuestra grilla. Otra cosa que voy a querer hacer con estas redes sociales es centrarlas también respecto del logo. Entonces con Shift voy a seleccionar mi grupo y el logo y presionar la opción para centrarlos en el eje vertical. Y ya tenemos nuestro encabezado listo. Podemos seleccionar todos los elementos y crear un grupo que sea encabezado. Muy bien, vamos a continuar ahora con este texto de bienvenida que tenemos. Lo primero que vamos a hacer es crear un rectángulo para este gran titular de bienvenida. Luego voy a hacer zoom nuevamente con la Z y arrastrando y voy a crear tres rectángulos más chicos. Con Shift y Option voy a duplicarlo, asegurándome de que tengo la misma distancia entre sí. Quizás puedo hacerlos un poco más largos, un poco más cortos para que se entienda que son líneas de texto de diferentes tamaños. Y lo que voy a hacer es agrupar estas opciones. Voy a ponerle el nombre de párrafo. Luego tenemos aquí debajo el botón. Ahora, este botón, ¿qué es? ¿Es un óvalo? ¿Es un rectángulo? Ninguna de las dos. Es un rectángulo redondeado, que podremos generarlo con la tecla U. Aquí cuando selecciono una herramienta veremos que tengo la guía inteligente que me muestra dónde está el eje de nuestros otros elementos. Entonces voy a asegurarme de crear la forma desde aquí para que esté perfectamente alineada. Y voy a arrastrar y tratar de cubrir la misma superficie que el botón. Ahora verán que aquí, como ya vimos en videos anteriores, veo los límites de mi botón, pero como está detrás de la capa de referencia, no puedo ver el elemento, entonces voy a arrastrarla aquí arriba. Aquí tengo mi rectángulo redondeado, pero estas puntas que tengo aquí no son exactamente las que nosotros teníamos. Si yo oculto esta capa, veremos que son mucho más pronunciadas las curvas de nuestro botón. Entonces lo que haré primero es activar nuevamente esta capa y editaré lo que se llama el radius o radio de nuestro rectángulo redondeado. Y le voy a dar el máximo posible, que en este caso es 29, y ahí ya tenemos una forma mucho más redondeada y mucho más similar a nuestro botón inicial. Voy a hacer zoom out. Un atajo de teclado que quiero dejarles para que utilicen permanentemente es Command y la tecla menos para volver hacia atrás en el zoom. Con la tecla Command y más podremos acercarnos. Y después con Command 0 volveremos el zoom al 100%. Y si tenemos seleccionado un elemento, por ejemplo este botón, y hacemos Command 2, haremos zoom en esa selección. Son algunos atajos de teclado para hacer mucho más simple e intuitiva la navegación y el zoom en los objetos. Bien, hay algo que nos está faltando y es generar un grupo con todos estos elementos. Vamos a seleccionarlos manteniendo Shift. Vamos a presionar Command G para crear un nuevo grupo y le vamos a poner, por ejemplo, texto. Recuerden que habíamos creado el rectángulo para, en este caso, esta imagen de fondo. Vamos a traerlo arriba de nuestra capa de referencia presionando Command, Option y arriba. Y lo que vamos a hacer con este fondo es oscurecerlo un poco. Desde el panel inspector vamos, por ejemplo, a borrar el borde y vamos a cambiarle el color de relleno por uno más oscuro para que se entienda que es un elemento que está en el fondo y todo lo que está por encima justamente está más claro porque está por encima. Excelente, entonces, listo nuestro encabezado. Vamos a ir debajo a la sección de portfolio, vamos a hacer zoom, vamos a volver a crear en este caso un recuadro para nuestro título y dos recuadros para nuestro texto. Vamos a hacer zoom sobre esta selección y achicar un poco para que se entienda que son líneas de texto que tienen diferentes anchos. Vamos a agruparlos y ponerle texto.
Y una cosa que podemos hacer con estos dos elementos es alinearlos en el eje horizontal. Entonces, como ya vimos anteriormente, vamos a seleccionarlos a ambos con Shift y presionar el botón para alinearlos. Si presionamos Option, veremos que aún así no están alineados con nuestra mesa de trabajo. Entonces, vamos a crear un grupo que sea título portfolio y vamos a volver a presionar el elemento para centrarlo en nuestra mesa de trabajo, volver a presionar Option y ver que ahora los elementos están correctamente alineados. Vamos entonces a seguir con estos 4 círculos que tenemos aquí. Seleccionamos la herramienta óvalo con la O, creamos el primer elemento, no nos vamos a preocupar porque sea pixel perfect ahora, ya eso llegará el momento cuando estemos diseñando en alta. Pero vamos a asegurarnos que más o menos tiene la misma superficie y vamos a tomar este elemento y con Option y Shift duplicarlo o en realidad multiplicarlo por 4. Y si mantenemos presionado Option veremos que hay 80 píxeles de diferencia. Podemos asegurarnos que todos tienen 80, por ejemplo aquí no, entonces puedo moverlo con las flechas y tengo 80 píxeles de diferencia en cada uno. Luego tenemos este título y debajo esta pequeña descripción. Nuevamente vamos a achicarlos, vamos a seleccionarlos y centrarlos, agruparlos en algo que diga texto y centrarlos también en el eje horizontal en relación al círculo que tienen arriba. Incluso podría agrupar estos elementos, ponerle proyecto, borrar estos 3 y volver a duplicar este grupo. Entonces tengo proyecto copy y cada uno de ellos con su correspondiente descripción. Con Option me voy a asegurar que todos tienen 80 píxeles de diferencia entre sí y debajo voy a copiar este elemento que habíamos creado para nuestro botón y les voy a dar un pequeño truco. Aquí tenemos un grupo. Entonces, si yo quisiera seleccionar este botón, debería hacer doble clic para entrar al grupo y recién ahí podría seleccionar este elemento. Si presionamos Command, incluso aunque estemos dentro de un grupo, podemos automáticamente ingresar a ese grupo y seleccionar este elemento sin tener que hacer doble clic. Un pequeño atajo de teclado que te solucionará muchos problemas. Vamos entonces a hacer zoom en la pantalla y pegar nuestro nuevo botón, centrarlo en relación a la pantalla, hacer un poco de zoom out y tenemos nuestro portfolio. Vamos a seleccionar todos los elementos que lo componen y crear un grupo para él que sea portfolio. Incluso podríamos crear un grupo para todo esto de aquí arriba y ponerle inicio quizás. Y hasta con Command Option y arriba enviarlo arriba de todo porque es la primera sección de nuestro sitio. Y debajo viene el portfolio. Bien, seguimos bajando. Ahora tenemos la sección acerca de mí. Vamos a crear un fondo, ya que esta sección tiene un fondo de otro color. Y arriba de este fondo, en realidad vamos a enviar este fondo debajo de la referencia para poder tener los demás elementos y verlos y poder copiarlos. Vamos a crear un nuevo elemento. Le voy a poner un color más oscuro para separarlo del color del fondo. Ahora voy a pasar rápidamente la parte de los textos porque ya hemos hecho casos similares arriba. Luego las redes sociales, que son 3 círculos iguales, para las que restringiremos la proporción con Shift y Option para crearlos desde el centro. Nos aseguraremos que los 3 tengan la misma distancia entre sí, por ejemplo 24 píxeles. Y una vez creado esto, podemos traer nuevamente arriba la capa que habíamos creado como fondo. Quizás sacarle el color de borde y ponerle un color más claro de fondo, algo similar a esto. Podemos seleccionar todos estos elementos y agruparlos dentro de un grupo que se llame About Us y enviarlo debajo del portfolio. Bien, casi estamos, ¿eh? Vamos a bajar a la sección de contacto y de hecho voy a copiarme este encabezado que creamos anteriormente y voy a replicarlo aquí porque es muy similar al que ya teníamos creado. Vamos a ponerlo aproximadamente y vamos a centrarlo horizontalmente como ya sabemos. Vamos a crear estos rectángulos redondeados como ya vimos anteriormente. Vamos a darle el borde aproximado. Aquí tenemos esta etiqueta que le vamos a dar este alto aproximado. Podemos agrupar todo esto en un grupo que se llame campo y duplicarlo con Shift y Option para tener el siguiente. Y el de abajo va a ser muy similar, solo que es un poco más alto el campo, un poco más largo y los bordes son menos redondeados. Más o menos así. Debajo tenemos el botón que ya creamos, así que con Command y clic vamos a seleccionarlo dentro de su grupo. Y lo vamos a traer debajo de este nuevo campo, lo vamos a posicionar centrado, vamos a tomar todos estos elementos, vamos a llamarlo formulario al grupo y en lugar de título portfolio vamos a ponerle título contacto y agrupar el título y el formulario en una sección que se llame contacto.
Ya casi, solo nos falta este cierre para el que crearemos un rectángulo que le quitaremos el borde y le daremos un color más oscuro que los demás. Y si enviamos este rectángulo abajo de todo para poder ver la referencia, veremos que esta información de aquí abajo es igual que la información que creamos arriba. Entonces voy a copiar todo este grupo, venir aquí debajo, pegarlo, llevarlo por encima de la referencia para que sea visible y con Shift y abajo lo voy a posicionar donde corresponde, aproximadamente ahí. Voy nuevamente a enviar hacia arriba la capa de fondo y con Option chequear si estamos exactamente en la proporción que corresponde. 60 píxeles a los costados y 48 y 49 arriba y abajo. Excelente, solo nos falta agrupar esto y ponerle el nombre de footer y hemos creado nuestro wireframe o esqueleto de nuestro sitio solamente utilizando formas de sketch. Vamos a eliminar esta capa que ya no la necesitamos o incluso podemos ocultarla y aquí veremos la estructura de alambre o el esqueleto de nuestro sitio. En los videos siguientes veremos otras maneras de interactuar con formas. Felicitaciones por haber completado el ejercicio y nos vemos en el próximo video.